Amy Carter descendió de la nave de transporte de metal sobre el frío suelo de la estación Nexus 7. La enorme estación espacial flotaba en la oscuridad entre tres estrellas brillantes. Esta era la mejor escuela militar de la galaxia. Todos los jóvenes luchadores querían venir aquí. La mayoría nunca tuvo la oportunidad. A los 19 años, Amy fue la humana más joven jamás elegida para la Academia de Defensa Galáctica. Su cabello castaño estaba atado firmemente hacia atrás. Sus ojos verdes miraron a los otros nuevos estudiantes. Todos eran mucho más grandes que ella. Los estudiantes Krillin medían 8 pies de alto. Su piel azul parecía una roca. Tenían 4 brazos cada uno y músculos más grandes que todo el cuerpo de Amy. Su planeta natal tenía 3 veces la gravedad de la Tierra. Nacieron fuertes. Los estudiantes apirianos tenían alas como pájaros gigantes. Sus plumas eran de plata y oro. Podían volar más rápido que la mayoría de las naves. Sus ojos podían ver cosas a kilómetros de distancia. Se movían como el viento mismo. Los estudiantes de Menturi parecían casi humanos, pero su piel era azul pálido. Tenían 3 pares de ojos en sus caras. Podían leer las mentes y hablar entre ellos sin hablar. Algunos podrían mover cosas solo con pensarlas. Amy parecía pequeña al lado de todos ellos. Ella medía 1,78 metros y 10 centímetros de alto. Ella pesaba 120 libras. Sus brazos eran delgados. Sus manos eran suaves. Parecía una niña que se perdió. El comandante Vexar entró en la habitación. Era un Krillin con cicatrices en la cara y los brazos. Sus 6 ojos miraban a cada nuevo estudiante. Cuando vio a Amy, su boca se torció hacia abajo. Él meneó su gran cabeza. «Humanos», le dijo al otro profesor que estaba a su lado. Su voz era profunda como un trueno. «Son débiles. Son lentos. Se rompen fácilmente. ¿Por qué les permitimos venir aquí?» Los demás estudiantes lo oyeron. Ellos empezaron a reír. Kalin Swiftclaw era un sapiriano con brillantes plumas doradas. Miró a Amy y sonrió con mala intención. ¿La Tierra se quedó sin casas reales? ¿Por qué enviaron a una niñita? Más estudiantes se rieron. Un Menturi llamado Sent Minguaver habló en la cabeza de Amy sin mover la boca. Deberías irte a casa ahora. Este lugar te matará. Amy mantuvo su rostro tranquilo. Por dentro se sentía enojada, pero recordó lo que su abuela le dijo antes de dejar la Tierra. Nunca dejes que te vean enojada, Amy. Muéstrales lo que puedes hacer. No se lo diga, su abuela ya era mayor, pero ella también fue soldado. Ella luchó en las guerras de la Tierra cuando Amy era pequeña. Ella le enseñó a Amy a luchar, a pensar, a no rendirse nunca. El comandante Vexitar comenzó a hablar con todos los estudiantes. Estás aquí porque eres lo mejor de tu mundo. Pero la mayoría de ustedes fracasarán. Esta escuela rompe a los débiles. Solo los más fuertes terminan. Señaló las paredes que los rodeaban. Estos muros han visto pasar a miles de estudiantes. La mayoría se va a casa llorando. Algunos vuelven a casa rotos. Algunos se quedan y se convierten en verdaderos luchadores. El comandante volvió a mirar a Amy. Algunos de ustedes no deberían estar aquí, pero el consejo dice que todas las especies tienen una oportunidad, así que veremos qué sucede. Amy sintió que su cara se calentaba. Ella quería hablar. Ella quería contarle sobre todos los soldados humanos que murieron protegiendo otros mundos. Ella quería contarle sobre su abuela, quien salvó una ciudad entera de los invasores extraterrestres. Pero ella permaneció en silencio. Los estudiantes recibieron sus números de habitación y sus horarios de clases. La habitación de Amy era pequeña y gris. Tenía una cama, un escritorio y una pequeña ventana que daba al espacio. Su compañera de habitación era una acuariana llamada Coral de Epong. Los acuario parecían humanos, pero tenían piel verde azulada y branquias en el cuello. Vienen de mundos acuáticos. Coral era agradable. Ella no se rió de Amy como los demás. El primer día siempre es difícil, dijo Coral.
Su voz sonaba como agua fluyendo sobre las rocas. Todo el mundo tiene miedo. Simplemente no lo demuestran. Amy se sentó en su cama. Creen que soy demasiado débil para estar aquí. Tal vez lo seas, dijo Coral. Pero ella lo dijo amablemente. Quizás no lo seas. El tiempo lo dirá. A la mañana siguiente, Amy fue a su primera clase. Fue un entrenamiento de combate. El profesor era el mayor Telon, un menturi de piel azul pálido y 3 pares de ojos. Los 3 grupos miraron a Amy cuando entró. Hoy aprendimos lucha básica, dijo. Asociarse. Practica los movimientos que te muestro. Todos los estudiantes grandes se asociaron entre sí. Nadie quería trabajar con Amy. Finalmente, un Kriyán llamado Torben Ironhide se acercó. Él era el estudiante más grande de la clase. Sus antebrazos estaban cubiertos de cicatrices. Intentaré no hacerte mucho daño, pequeño humano, dijo. Su voz era como rocas cayendo. El profesor les mostró cómo lanzar golpes y bloquear ataques. Cuando llegó el momento de practicar, Torben se movió lentamente. Estaba siendo cuidadoso con Amy, pero incluso sus golpes cuidadosos golpeaban como martillos. Amy bloqueó lo que pudo. Ella recibió muchos golpes. Le duelen los brazos. Le duelen las costillas. Le salió sangre de la nariz. Pero ella no se cayó. Ella no lloró. Ella siguió luchando. Otros estudiantes observaron. Esperaron a que ella renunciara. Esperaron que ella saliera corriendo llorando. Pero Amy no se dio por vencida. Cuando terminó la clase, Amy apenas podía caminar. Le dolía todo el cuerpo. El mayor Telon la miró con los 3 pares de ojos. Señorita Carter, dijo, quizás deberías pensar en otro trabajo. Uno en el que no te maten. Amy se limpió la sangre de la cara. Lo miró directamente. No voy a ninguna parte, señor. El par de ojos del medio del mayor se hizo más grande. No esperaba esa respuesta. Ya veremos, dijo. Amy regresó a su habitación. Coral la ayudó a limpiar sus cortes y moretones. ¿Por qué deseas esto tanto? Coral preguntó. Amy miró por la ventana las estrellas. Porque alguien tiene que demostrarles que no somos débiles. Alguien tiene que demostrar que los humanos también pertenecen aquí. Esa noche, mientras los demás estudiantes dormían, Amy fue a la sala de entrenamiento. Ella practicó los movimientos de clase. Golpeó los sacos de entrenamiento hasta que sus manos sangraron. Hizo flexiones hasta que le temblaron los brazos. Corrió en la máquina hasta que no pudo respirar. Todas las noches después de eso, Amy entrenó sola. Estudió vídeos de otras especies peleando. Ella aprendió sus puntos débiles. Se hizo más fuerte, más rápida, más inteligente. Los demás estudiantes no lo sabían. Pensaron que ella simplemente tenía suerte de seguir con vida. Pensaron que ella renunciaría pronto. Siguieron esperando a que ella se quebrara. Pero Amy Carter tenía algo que ellos no entendían. Ella tenía algo que hacía que los humanos fueran diferentes de todas las demás especies de la galaxia. Ella tenía la voluntad de nunca darse por vencida. No importaba cuánto doliera, no importaba lo imposible que pareciera, los estudiantes extraterrestres estaban a punto de aprender algo importante sobre los humanos. Estaban a punto de aprender que ser el más fuerte o el más rápido no siempre significaba ganar. A veces el que ganaba era el que se negaba a perder y Amy Carter nunca había aprendido a perder. El primer mes en la academia fue un infierno para Amy Carter. Cada día traía nuevo dolor y nuevas formas para que los otros estudiantes demostraran que ella no pertenecía allí. La clase de combate fue la peor. El mayor Teclón la emparejó con diferentes extraterrestres cada día. Los kriyanos la golpearon tan fuerte que voló por toda la habitación. Los zafirianos se movieron tan rápido que ella no pudo ver venir sus ataques. Los menturi leyeron su mente y sabían lo que haría antes de que lo hiciera. El cuerpo de Amy estaba cubierto de moretones. Le rompieron las costillas 2 veces. Le rompieron la nariz 3 veces.
En la enfermería la conocían por su nombre. Pero todas las mañanas ella se presentaba a clase. Todos los días ella se levantaba nuevamente después de ser derribada. El humano es demasiado débil, dijo Gri Stormclaw, un Krillin con piel plateada y 4 brazos enormes. Ella nos hace quedar mal. ¿Cómo podemos entrenar adecuadamente cuando debemos ser amables con un niño? Sar Nicktvin estuvo de acuerdo. Ella era una sapiriana con plumas negras y plateadas. Sus alas podían crear viento lo suficientemente fuerte como para derribar árboles. Mi hermana pequeña en casa es más dura que este humano. ¿Por qué desperdiciar nuestro tiempo? Peores aún fueron los ejercicios tácticos. Los estudiantes tuvieron que planificar ataques y defensas utilizando simulaciones por computadora. Amy intentó pensar en buenas estrategias, pero los estudiantes de Menuri podían leer sus pensamientos. Sabían sus planes antes de que terminara de hacerlos. Sent Minguaver sonreiría con su fría sonrisa. ¿Estás pensando en un ataque de flanqueo humano? Demasiado. Ya lo sabemos. Entonces su equipo aplastaría al de ella en la simulación. Las pruebas de resistencia fueron igual de malas. Los estudiantes tuvieron que correr 50 metros alrededor del anillo exterior de la estación. La gravedad artificial se estableció en el doble de lo normal en la Tierra. Las piernas de Amy se sentían como si estuvieran hechas de plomo. Los sapiranos terminaron en menos de 1 hora. Apenas parecían respirar con dificultad. Los krillanos tardaron más, pero nunca se cansaron. Sus músculos fueron construidos para mundos de gravedad pesada. Los Menturi usaron sus poderes psíquicos para bloquear el dolor y la fatiga. Amy siempre terminaba última. A veces llegaba horas detrás de los demás. Le ardían los pulmones, le temblaban las piernas, el sudor le corría por la cara, pero siempre terminaba. Carter, gritaba el mayor Tlon cuando finalmente cruzaba la línea de meta. Estás frenando a toda la clase. Quizás deberías considerar una carrera en el servicio de alimentos en lugar del combate. Los otros estudiantes se reirían. Comenzaron a llamarla a su último lugar Carter y el ancla humana. Hicieron bromas sobre cómo la Tierra debía ser el planeta más débil de la galaxia si Amy era su mejor luchadora. Incluso los amables estudiantes empezaron a dudar de ella. Coral de Epong intentó brindarle apoyo, pero Amy pudo ver la preocupación en sus ojos. Amy, dijo Coral una noche mientras la ayudaba a vendar sus nuevos cortes. Quizás los profesores tengan razón. Quizás haya otras formas de servir a la galaxia. No todo el mundo necesita ser un luchador de primera línea. ¿Crees que yo también debería renunciar? Dijo Amy. No era una pregunta. Las branquias de Coral revoloteaban nerviosamente. Pienso que no debes morir por orgullo. No hay vergüenza en conocer tus límites. Pero Amy no quería oír hablar de límites. Ella entrenaba más duro cada noche. Mientras los demás estudiantes dormían, ella estaba en el gimnasio. Levantó pesas hasta que sus músculos gritaron. Practicó movimientos de combate hasta que pudo hacerlos mientras dormía. Estudió vídeos de batallas famosas, buscando tácticas que los profesores no les habían mostrado. Los entrenamientos nocturnos eran secretos. Amy usó su tarjeta de acceso a la habitación para ingresar al gimnasio fuera del horario de atención. Ella pensó que nadie lo sabía, pero estaba equivocada. Una noche, estaba golpeando el saco de boxeo cuando unos pasos resonaron en el oscuro gimnasio. Amy se giró, lista para pelear. Una figura salió de las sombras. Era Jake Morrison, otro estudiante humano. Era 2 años mayor que Amy y mucho más grande. Ya llevaba 6 meses en la academia. Él era el único otro ser humano en el programa avanzado. Así es como se hace, dijo Jake. Su voz era tranquila pero fuerte. Me preguntaba cómo seguías vivo. Amy se relajó un poco. Tengo que mejorar. Todos piensan que los humanos son débiles. Jake se acercó. Su rostro estaba serio. Piensan que somos débiles porque la mayoría de nosotros lo somos. De 1 millón de humanos, tal vez 10 tienen lo necesario para estar aquí.
De 1 millón de crillanos, quizá 1000 lo hagan. Los números no están a nuestro favor. Eso no es justo, dijo Amy. ¿Justo? Jake se rió. Pero no había humor en ello. Chico, nada en este lugar es justo. Los crillanos pueden levantar un coche sobre sus cabezas. Los sapirianos pueden volar a la velocidad del sonido. Los menturi pueden leer tus pensamientos más profundos. ¿Qué podemos hacer? Amy pensó en ello. ¿Qué podían hacer los humanos que los demás no podían? No eran los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más inteligentes. Entonces, ¿por qué estaban allí? No lo sé, admitió. Jake asintió. Yo tampoco. Pero sé una cosa. Cada especie aquí tiene límites. Los crillanos son fuertes, pero tardan en adaptarse. Los zafirianos son rápidos, pero piensan en líneas rectas. Los menturi son psíquicos, pero dependen demasiado de sus poderes mentales. ¿Y nosotros qué? Eso es lo que tenemos que averiguar, dijo Jake. Pero tengo la sensación de que es algo que no esperan. Algo para lo que no pueden prepararse. Jake dejó a Amy sola con sus pensamientos. Ella siguió entrenando, pero ahora pensaba diferente. En lugar de intentar ser más fuerte o más rápida, comenzó a observar a sus oponentes con más atención. ¿Cómo se movieron? ¿Cómo pensaron? ¿Qué les dio confianza? Los crillanos siempre usaban su fuerza primero. Esperaban que los problemas se resolvieran con la fuerza. Los sapirianos confiaban en su velocidad por encima de todo. Creían que ser rápido significaba ser intocable. Los menturi confiaban en sus habilidades psíquicas. Creían que conocer el futuro significaba controlarlo. Pero ¿qué pasaría si sus mayores fortalezas fueran también sus mayores debilidades? 2 semanas después, Amy tuvo la oportunidad de descubrirlo. La academia anunció un ejercicio especial de supervivencia en Balón 3. Una luna congelada cubierta de hielo y llena de criaturas peligrosas. Cada estudiante sería dejado solo con útiles básicos. Tuvieron que sobrevivir durante 3 días mientras eran perseguidos por drones de combate automatizados. Este ejercicio tiene un índice de fracaso del 40%, anunció el comandante Vexar. Algunos de ustedes no regresarán. Algunos de ustedes regresarán rotos. Esto no es un juego. Amy miró a los otros estudiantes. Todos parecían confiados. Los crillanos flexionaron sus músculos. Los zafirianos extendieron sus alas. Los menturi cerraron los ojos y meditaron. Pero Amy sintió algo diferente. Por primera vez desde que llegó a la academia, se sintió preparada. No estoy preparado para ser más fuerte, más rápido o más inteligente que los demás. Dispuesto a hacer algo que jamás esperarían. Listo para ser humano. Los barcos de transporte zarparon a la mañana siguiente. Mientras la cápsula de Soami caía hacia la superficie congelada de Balatin 3, ella sonrió. Los demás estudiantes creían que sabían lo que los humanos podían hacer. Creían que conocían los límites humanos. Estaban a punto de descubrir que estaban equivocados. La caza estaba a punto de comenzar. Y Amy Carter ya no iba a ser la presa. La cápsula de desembarco de Amy se estrelló contra el hielo con un sonido como el de un trueno. La puerta de metal se abrió con un silbido y entró un aire helado. Salió a la superficie de Balaton 3 y comprendió de inmediato por qué tantos estudiantes reprobaron esta prueba. El frío la golpeó como un golpe físico. La temperatura era de 40°C. Su aliento se convirtió en cristales de hielo antes de salir de su boca. El viento atravesó su traje de supervivencia como si fueran cuchillos. Sobre ella, 2 soles purpurados proyectaban sombras extrañas sobre campos interminables de hielo irregular. Amy activó su baliza de emergencia para avisar a los profesores que había aterrizado sana y salva. Luego lo apagó. A partir de ahora, estaba sola. Su paquete de supervivencia contenía suministros básicos, un generador de calor que duraría 12 horas, pastillas purificadoras de agua, barras de comida energéticamente altas, un pequeño cuchillo de plasma, un botiquín médico,
no mucho para sobrevivir 3 días en ese infierno helado. Amy miró a su alrededor. El paisaje era hermoso y mortal. Las formaciones de hielo se elevaban como torres de cristal. Las grietas profundas en la superficie mostraron agua negra debajo. A lo lejos, podía ver montañas de hielo azul que se extendían hacia el cielo púrpura. Primero necesitaba refugio. El generador de calor la mantendría con vida durante medio día, pero después moriría congelada. Amy encontró un conjunto de formaciones de hielo que formaban una pared natural contra el viento. Ella usó su cuchillo de plasma para cortar bloques de hielo y construir un pequeño refugio. Mientras trabajaba, oía ruidos a lo lejos, aullidos que le helaban la sangre. Los lobos de hielo ya estaban cazando. Amy había estudiado a las criaturas durante su preparación para este ejercicio. Los lobos de hielo eran del tamaño de los osos terrestres, pero mucho más peligrosos. Su pelaje era blanco como la nieve y sus ojos brillaban azules en la oscuridad. Tenían dientes de cristal que podían atravesar el metal. Lo peor de todo es que podían atravesar el hielo sólido, apareciendo y desapareciendo como fantasmas. La mayoría de los estudiantes intentaron evitar a los lobos por completo. Los crillanos eran lo suficientemente fuertes para luchar contra ellos de frente. Los zafirianos podían volar por encima de ellos. Los menturi podían sentirlos venir y se escondieron. Pero Amy no era lo suficientemente fuerte para luchar contra ellos, ni lo suficientemente rápida para escapar de ellos, ni lo suficientemente psíquica para evitarlos. Tendría que probar algo diferente. Amy terminó su refugio y se metió dentro. Ella activó el generador de calor y comió una de sus barras de comida. A medida que el calor se extendía por su cuerpo, comenzó a hacer planes. Los lobos de hielo cazaban en manadas de 6 u 8 animales. Utilizaron su capacidad de atravesar el hielo para rodear a sus presas. Eran increíblemente inteligentes y trabajaban juntos como una unidad militar. Pero Amy había notado algo en los archivos de investigación que otros podrían haber pasado por alto. Los lobos dependían en gran medida de la detección de celo para encontrar sus objetivos. Sus ojos podían ver el calor corporal a kilómetros de distancia, pero tenían problemas con los cambios rápidos de temperatura. Su capacidad de cambio de fase requería que mantuvieran una temperatura corporal estable. Si esa temperatura cambiaba demasiado rápido, se desorientaban y no podían desfasar correctamente. Amy tuvo una idea. Era peligroso y probablemente estúpido, pero podría funcionar. Esperó hasta que los soles púrpuras comenzaron a ponerse. Los aullidos se acercaban cada vez más. Pronto la manada encontraría su rastro. Amy juntó sus suministros y abandonó su refugio. Comenzó a caminar a través del campo de hielo, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar sus huellas. En una hora, los vio. 6 lobos de hielo moviéndose por el suelo helado como sombras blancas. Sus ojos azules brillaban en la oscuridad. Se dispersaron en formación de caza, tratando de rodearla. Amy siguió caminando. Parecía tranquila, pero su corazón latía como un tambor. Todo dependía del tiempo. Los lobos se acercaron. Comenzaron a entrar y salir del hielo, apareciendo y desapareciendo a su alrededor. Fue una visión aterradora. Cualquier persona normal habría salido corriendo gritando o se habría quedado paralizada de miedo, pero Amy tampoco. Cuando los lobos estaban a 10 pies de distancia, activó su generador de calor y lo arrojó tan fuerte como pudo hacia el lobo más grande. Al mismo tiempo, abrió 3 paquetes de calor químico de su botiquín médico y los esparció en diferentes direcciones. El efecto fue inmediato y dramático. De repente, el campo de hielo tenía múltiples fuentes de calor dispersas por todas partes. La visión de calor de los lobos se volvió confusa. No pudieron distinguir cuál firma de calor era la de Amy y cuáles eran los señuelos. Pero Amy no había terminado. Mientras los lobos rondaban confundidos, ella hizo algo que nunca esperaron. Ella corrió directamente hacia ellos. Usando su cuchillo de plasma, Amy cortó el hielo bajo sus pies. El agua súper enfriada salió disparada hacia arriba,
instantáneamente, bajando la temperatura a su alrededor en 30 grados. El repentino cambio de temperatura golpeó a los lobos como una onda expansiva. Su capacidad de cambio de fase falló. De repente, se sintieron sólidos y vulnerables, tropezando sobre el hielo resbaladizo mientras su perfecta coordinación se desmoronaba. Amy se movió entre ellos como una bailarina, demasiado rápida e impredecible para que pudieran seguirla. Ella no intentó luchar contra los lobos. Ella no necesitaba hacerlo. En lugar de eso, aprovechó su confusión para escapar, corriendo a través del campo de hielo mientras todavía intentaban averiguar qué había sucedido. Cuando los lobos se recuperaron, Amy ya se había ido. Encontró un nuevo escondite a 2 millas de distancia y construyó otro refugio. Mientras descansaba, se dio cuenta de que algo importante acababa de suceder. Por primera vez desde que llegó a la academia, no solo había sobrevivido a un desafío, sino que lo había convertido en una victoria. A la mañana siguiente me presenté a una prueba. Amy se despertó con el sonido de un mecanismo que se filtraba a través de una grieta en su refugio. Ella vio algo que le hizo encoger el estómago. Un dron cazador asesino estaba escaneando el área. Estas máquinas fueron la segunda parte de la prueba de supervivencia. Fueron diseñados para cazar estudiantes y probar sus habilidades de combate. Cada dron estaba equipado con cañones de plasma, micromisiles y sistemas de orientación avanzados. La mayoría de los estudiantes intentaron esconderse de los drones o luchar contra ellos directamente. Pero Amy estaba empezando a comprender algo sobre la naturaleza humana que los extraterrestres no entendían. Los humanos no eran la especie más fuerte ni la más rápida de la galaxia, pero sí la más adaptable. Todas las demás especies habían evolucionado para sobresalir en una cosa. Los krillanos eran fuertes. Los sirianos eran rápidos. Los menturi eran psíquicos. Pero los humanos habían evolucionado para sobrevivir cambiando, aprendiendo y adaptándose a cualquier situación. El dron estaba escaneando en un patrón de cuadrícula, buscando señales de calor y movimiento. Era increíblemente avanzado, capaz de adaptar sus tácticas en función del oponente al que se enfrentara. Contra un Krillian, utilizaría una potencia de fuego abrumadora. Contra un Sapiriano, emplearía una rápida adquisición de objetivos. Contra un Menturi, utilizaría patrones de ataque aleatorios, pero nunca se había enfrentado a un humano antes. No sabía qué tácticas utilizar porque no sabía de qué eran capaces los humanos. Amy sonrió mientras observaba la máquina mortal buscarla. El dron pensó que era el cazador. Pensó que ella era simplemente otra presa a eliminar. Estaba a punto de aprender que los humanos no éramos animales de presa. Eran algo mucho más peligroso. Eran la especie que convertía cada desventaja en una ventaja y cada desafío en una oportunidad. La verdadera cacería estaba a punto de comenzar. Y Amy Carter estaba lista para mostrarle a esta máquina lo que los humanos podían hacer cuando dejaban de fingir ser algo que no eran. El dron Hunter Killer se movió sobre el hielo como una araña de metal. Tenía 1,80 metros de alto y 8 patas que podían agarrarse a cualquier superficie. Su cuerpo era negro y elegante, cubierto de sensores y armas. Las luces rojas escaneaban de un lado a otro mientras buscaba objetivos. Amy lo observó desde su escondite entre 2 paredes de hielo. La máquina era hermosa de una manera mortal. Cada parte fue diseñada para matar. Los cañones de plasma en sus hombros podrían derretir el acero. Los micromisiles en sus patas podrían rastrear objetivos a kilómetros de distancia. Su cerebro computacional podía pensar más rápido que cualquier criatura viviente. El dron ya había encontrado a otros 3 estudiantes. Amy escuchó las explosiones en la distancia. Las balizas de emergencia se activaron cuando los estudiantes pidieron rescate. La máquina estaba haciendo su trabajo perfectamente. Ahora la estaba buscando. Amy estudió el patrón de movimiento del dron. Escaneó en líneas rectas, moviéndose metódicamente a través del campo de hielo. Cuando encontraba una fuente de calor, la investigaba inmediatamente. Cuando encontraba una amenaza,
atacaba sin dudarlo. La mayoría de los estudiantes intentarían esconderse hasta que terminara el ejercicio. Algunos intentarían luchar directamente contra el dron. Algunos podrían intentar huir y evitarlo por completo. Pero Amy tuvo una idea diferente. Ella iba a cazar al cazador. Amy abandonó su refugio y comenzó a moverse a través del hielo. Ella no hizo ningún esfuerzo por ocultar sus huellas. De hecho, hizo lo contrario. Ella quería que el dron la encontrara. No tardó mucho. Los sensores de la máquina detectaron su firma de calor desde media milla de distancia. Cambió de dirección y comenzó a moverse hacia ella a gran velocidad. Sus luces rojas de escaneo se enfocaron en su ubicación. Amy corrió, pero no se alejó del dron. Corrió hacia un conjunto de formaciones de hielo que parecían un laberinto. Afiladas paredes de hielo azul creaban pasajes estrechos y callejones sin salida. Era el lugar perfecto para lo que había planeado. El dron la siguió hasta el laberinto de hielo. Sus sensores la rastrearon perfectamente, incluso mientras se abría paso por los estrechos pasajes. No había ningún lugar donde esconderse de sus avanzados sistemas de detección. Pero Amy no estaba tratando de esconderse. Ella estaba tendiendo una trampa. El primer ataque se produjo sin previo aviso. Los rayos de plasma brotaron de los cañones de hombro del dron. Los rayos de energía derritieron las paredes de hielo como si estuvieran hechas de papel. Amy se zambulló y rodó, sintiendo el calor pasar sobre su cabeza. El dron ajustó su puntería y disparó de nuevo. Esta vez, Amy estaba lista. Se había posicionado junto a una pared de hielo con mineral de metal congelado en su interior. Cuando los rayos de plasma impactaron el metal, se reflejaron en todas direcciones. Un rayo reflejado impactó el conjunto de sensores izquierdo del dron. Saltaron chispas cuando el delicado equipo se sobrecargó. La máquina se tambaleó, momentáneamente, cegada por un lado. Amy siguió moviéndose. El dron se adaptó rápidamente, cambiando a proyectiles cinéticos en lugar de armas de energía. Las balas de metal atravesaron el laberinto de hielo, destrozando paredes y enviando fragmentos afilados volando por todas partes. Pero Amy también esperaba esto. Ella había estudiado el laberinto cuidadosamente antes de guiar al dron hacia el interior. Ella sabía exactamente a dónde conducía cada pasaje y cómo estaban posicionadas las paredes. Cuando la bala del dron rompió las paredes de hielo, los escombros que caían bloquearon varios pasajes. La máquina se encontró atrapada en un área más pequeña con menos opciones de movimiento. Su programación táctica comenzó a calcular nuevas estrategias. Amy aprovechó la breve pausa para activar la siguiente parte de su trampa. Ella había colocado sus paquetes de calor restantes por todo el laberinto antes de que comenzara la pelea. Ahora los activó todos a la vez. Los sensores del dron se volvieron locos. Fuentes de calor aparecieron en todas partes al mismo tiempo. Su sistema de orientación no pudo decidir cuál era la verdadera amenaza. La máquina giraba en círculos intentando rastrear múltiples objetivos que no existían. Mientras el dron estaba confundido, Amy trepó por las paredes de hielo que lo rodeaban. La máquina fue diseñada para luchar contra oponentes terrestres. Sus armas estaban posicionadas para disparar hacia adelante y hacia abajo, no hacia arriba. Desde su posición sobre el dron, Amy podía ver sus puntos débiles. Cada máquina tenía esas uniones donde la armadura era más delgada. Grupos de sensores que eran delicados, cables de alimentación que estaban expuestos. Amy se dejó caer sobre la parte trasera del dron. La máquina se sacudió como un caballo furioso tratando de tirarla. Sus patas rasparon las paredes de hielo mientras giraba y se contorsionaba. Pero Amy se mantuvo firme. Ella usó su cuchillo de plasma para cortar los cables que conectaban el conjunto principal de sensores del dron a su cerebro computacional. Saltaron chispas mientras la visión de la máquina se oscurecía. El dron activó sus protocolos de emergencia. Comenzó a disparar armas en todas direcciones, intentando alcanzar a todo lo que lo atacaba. Los rayos de plasma y los micromisiles llenaron el aire.
El laberinto de hielo comenzó a derrumbarse a medida que las paredes se derritieron y explotaron. Amy saltó mientras el dron se autodestruía en su pánico ciego. Ella aterrizó con fuerza sobre el hielo y rodó lejos de los escombros que caían. Cuando el polvo se disipó, el dron cazador y asesino era una pila humeante de metal retorcido. Amy se levantó lentamente. Su cuerpo le dolía por la pelea. Su traje de supervivencia estaba roto en varios lugares, pero ella estaba viva. Más aún, había ganado. Mientras se alejaba de los escombros, Amy se dio cuenta de algo importante. Ella no había vencido al dron por ser más fuerte o más rápida que él. Ella lo había vencido siendo algo que el sistema no podía comprender ni predecir. La computadora del dron tenía archivos de todas las especies conocidas de la galaxia. Sabía cómo los krillanos luchaban con fuerza bruta. Sabía cómo los seerianos usaban la velocidad y la agilidad. Sabía cómo Menturi empleaba los poderes psíquicos y el pensamiento táctico. Pero no sabía cómo luchaban los humanos porque los humanos no luchaban como cualquier otra especie. Lucharon adaptándose, aprendiendo, convirtiendo las fortalezas de sus enemigos en debilidades. El dronteo había sido programado para ser el cazador perfecto, pero nunca se había enfrentado a una especie que se negara a ser presa. Amy activó su baliza de emergencia, no porque necesitara ser rescatada, sino porque el ejercicio había terminado. Había sobrevivido 3 días en Falaton 3. Había derrotado a los lobos de hielo y a un dron cazador asesino. Ella había hecho lo que la mayoría de los estudiantes no podían hacer. Pero lo más importante es que había descubierto lo que hacía especiales a los humanos. Otras especies nacieron con grandes habilidades. Los krillanos nacieron fuertes. Los zafirianos nacieron rápidamente. Los Menturi nacieron con poderes psíquicos. Pero los humanos nacieron con algo más valioso que cualquier habilidad individual. Nacieron con el poder de convertirse en cualquier cosa que necesitaran ser. Cuando llegó el barco de rescate, Amy estaba sentada tranquilamente sobre un bloque de hielo. Estaba comiendo su última barra de comida y observando la puesta del sol púrpura sobre el paisaje helado. Parecía como si estuviera haciendo un picnic en lugar de sobreviviendo a una prueba mortal. El equipo de rescate la encontró fácilmente. También encontraron los restos del dron cazador asesino. El líder del equipo, un oficial krillano, miró la máquina destruida con sus 6 ojos. ¿Hiciste esto? Él le preguntó a Amy. Sí, señor. Amy respondió. El oficial miró su pequeña forma humana y luego volvió a mirar el metal retorcido que solía ser una máquina de matar. ¿Cómo? Amy se puso de pie y se sacudió los cristales de hielo de su traje de supervivencia. Aprendí, dijo simplemente. Mientras la nave de rescate la llevaba de regreso a la estación Nexus 7, Amy miró por la ventana las estrellas. Ella no era la misma niña asustada que había llegado a la academia hace 2 meses. Ella era algo nuevo, algo que la galaxia nunca había visto antes. Ella era un ser humano que sabía lo que los humanos podían hacer. Los demás estudiantes también estaban a punto de aprender esa lección. Y no les iba a gustar. Amy regresó al salón principal de la academia 3 días después. Todos los estudiantes y profesores dejaron lo que estaban haciendo para mirarla fijamente. La noticia de lo ocurrido en Falaton 3 se había extendido rápidamente. La chica humana había hecho algo imposible. Había destruido un dron cazador asesino con nada más que equipo básico de supervivencia. El comandante Vexar se encontraba al frente del salón. Sus 6 ojos siguieron a Amy mientras caminaba hacia su asiento. Por primera vez desde que ella llegó, él no la miraba con el ceño fruncido. Carter, dijo. Su voz profunda resonó por todo el pasillo. Preséntese en la cámara de simulación principal ahora. Amy lo siguió por los pasillos. Otros estudiantes susurraban mientras ella pasaba. Algunos parecían asustados, otros confundidos, unos pocos enojados. Kalin Swiftclaw se puso delante de ella. Sus plumas doradas estaban erizadas por la ira. Tuviste suerte con esa roca congelada, dijo.
No creo que signifique nada. Amy lo miró con calma. Muévete, dijo ella. Algo en su voz hizo que el sapiriano se hiciera a un lado. Amy pasó junto a él sin decir otra palabra. La cámara de simulación era del tamaño de un campo de fútbol. Los proyectores holográficos podrían crear cualquier entorno o escenario de batalla. Aquí era donde los estudiantes enfrentaban su examen final antes de graduarse. Amy esperaba tomar esta prueba en 6 meses después de terminar toda su formación. Pero el comandante Bexar tenía otros planes. Hoy os enfrentáis a la batalla de la estación Kepler. Anunció que es la simulación más difícil que tenemos. En la historia real, una pequeña guarnición mantuvo a raya a una flota enemiga 10 veces más grande que ella. Lo lograron mediante tácticas superiores y una voluntad inquebrantable. Amy asintió. Ella había estudiado esta batalla en sus clases de historia militar en la Tierra. Comandarás una unidad mixta de diferentes especies. Bexar continuó. Tu enemigo tiene mejores armas, más barcos y una sorpresa total. Todos los intentos anteriores terminaron en derrota total en 1 hora. ¿Cuál es mi objetivo? Amy preguntó. Sobrevivir el mayor tiempo posible. Inflige el máximo daño al enemigo. Muéstranos lo que aprendiste en Balatin 3. La simulación comenzó. Amy se encontró parada en el puente de la estación Kepler. A través de la ventana, podía ver un espacio lleno de naves enemigas, cientos de ellas moviéndose en perfecta formación hacia la pequeña estación. Sus defensores eran un grupo mixto. 12 guerreros krillanos con su enorme fuerza. 8 pilotos ceerianos con su increíble velocidad. 6 estrategas Menturi con sus habilidades psíquicas y 20 técnicos humanos que manejaban los sistemas de la estación. La flota enemiga abrió fuego. Rayos de energía y misiles llenaron el espacio con una luz mortal. Los escudos de la estación comenzaron a fallar inmediatamente. La mayoría de los comandantes pondrían a los krillanos en el frente, donde su fuerza podría ser más útil. Utilizarían a los sapirianos como pilotos de combate para atacar las naves enemigas. Confiarían en los Menturi para coordinar la defensa con sus habilidades telepáticas. Pero Amy hizo algo diferente. Ella envió a los krillanos a las secciones de ingeniería. Su increíble fuerza era perfecta para mantener unidos los sistemas dañados bajo fuego. Mientras la estación se sacudía por los ataques enemigos, los guerreros krillanos mantenían los generadores de energía en funcionamiento y los sistemas de soporte vital funcionando. Ella utilizó a los zafirianos como mensajeros en lugar de pilotos. Su velocidad les permitía transmitir órdenes más rápido que cualquier sistema de comunicación que el enemigo pudiera interferir. Volaron por los pasillos de la estación, coordinando la defensa en tiempo real. Los Menturi se convirtieron en su red de inteligencia. En lugar de luchar, utilizaron sus poderes psíquicos para leer las intenciones del enemigo. Le dijeron a Amy de dónde vendría el próximo ataque y que planeaba hacer el enemigo. Y a los técnicos humanos, Amy los puso a cargo de todo lo demás. Puede que los humanos no sean los más fuertes ni los más rápidos, pero sí los mejores a la hora de hacer funcionar las cosas rotas. Repararon armas dañadas, redirigieron los sistemas de energía y mantuvieron la estación en combate cuando debería haber sido destruida. La batalla duró 6 horas. El enemigo de ley lanzó todo lo que tenía contra la estación Kepler. Oleada tras oleada de barcos atacaron desde todas las direcciones. La armadura de la estación fue destruida. Sus armas fueron destruidas una a una, pero siguió luchando. Amy convirtió cada desventaja en una ventaja. Cuando los escudos principales fallaron, utilizó los restos de naves enemigas destruidas como cobertura. Cuando las armas principales dejaron de funcionar, convirtió el equipo de minería de la estación en cañones improvisados. Cuando el enemigo intentó abordar la estación, ésta expulsó secciones enteras al espacio, llevándose consigo a los atacantes. Lo más importante es que nunca se rindió. Cada vez que el enemigo creía haber ganado, Amy encontraba una nueva forma de seguir luchando. Ella utilizó tácticas que nadie había visto antes.
Ella convirtió la estación en un arma. Al final de la simulación, la flota enemiga quedó completamente destruida. La estación Kepler estaba destrozada, pero todavía estaba allí, todavía luchando, todavía negándose a rendirse. Cuando terminó la simulación, la cámara quedó en silencio. Amy estaba parada en el puente de la estación en ruinas, rodeada por los cuerpos holográficos de sus defensores. La mayoría de ellos estaban muertos, pero habían ganado. El comandante Bexar entró en la cámara. Detrás de él vinieron todos los instructores de la academia. Todos miraron a Amy como si nunca la hubieran visto antes. 18 horas, dijo Bexar en voz baja. La simulación duró 18 horas. El récord anterior era de 53 minutos. El mayor dio un paso adelante. Sus 3 pares de ojos estaban abiertos y abiertos por el asombro. ¿Cómo lo hiciste? Amy miró a los instructores extraterrestres. Hace un mes, pensaron que estaba demasiado débil para estar allí. Ahora le pedían respuestas. Dejé de intentar ser como tú, dijo. Empecé a ser humano. El silencio se prolongó durante un largo instante. Entonces el comandante Bexar comenzó a aplaudir. Sus 4 enormes manos se unieron en un aplauso lento y estruendoso. Uno a uno, los demás instructores se unieron a él. Pronto toda la academia estaba hablando de Amy Carter y la batalla de la estación Kepler. Los estudiantes que se habían burlado de ella ahora la miraban con respeto y miedo. Los profesores que habían dudado de ella ahora le hacían preguntas sobre tácticas humanas. Amy se graduó primera en su clase. Le ofrecieron puestos de mando en toda la galaxia. Todas las especies querían aprender del humano que lo había cambiado todo. Pero Amy ya había decidido lo que quería hacer. Ella regresaba a la Tierra, no como un fracaso que no pudiera triunfar en la gran galaxia, sino como prueba de que los humanos pertenecían a las estrellas. Los extraterrestres habían cometido un error. Habían mirado a los humanos y habían visto debilidad donde deberían haber visto potencial. Habían visto limitaciones donde deberían haber visto infinitas posibilidades. Los humanos no eran la especie más fuerte de la galaxia. No eran los más rápidos, ni los más inteligentes, ni los más psíquicos. Pero eran algo más importante que cualquiera de esas cosas. Eran las especies que nunca dejaron de aprender, nunca dejaron de adaptarse, nunca dejaron de luchar. Amy Carter había mostrado a la galaxia lo que los humanos podían hacer cuando dejaban de pretender ser algo más. Había demostrado que a veces el depredador más peligroso no era el que tenía los dientes más grandes o las garras más fuertes. A veces era el que se negaba a aceptar que algo era imposible. Cuando la nave de Amy abandonó la estación, Nexus 7, por última vez, ella miró hacia la academia a través de la ventana. Otros estudiantes humanos estaban llegando para su primer día de entrenamiento. Parecían pequeños y asustados, tal como ella hacía 2 meses. Pero Amy sonrió mientras los miraba. Esos extraterrestres no tenían idea de lo que se avecinaba. Creyeron que habían visto lo que los humanos podían hacer. Todavía no habían visto nada. La galaxia estaba a punto de aprender que subestimar a los humanos era el mayor error que cualquiera podía cometer. Y Amy Carter fue solo el comienzo.